Hola, estamos acá en otro espacio de Santa Abuela. Vamos a empezar a charlar hoy sobre resiliencia con la doctora Gisela Gersi, psiquiatra infanto-juvenil. Hola Gisela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Hola Andy? chicas, Bien, Salud. salud desde Galicia, ¿cómo siempre. les va? Bien, bien, con ganas de estar por allá, siempre lo decimos. Así que bueno. Obvio. Gisela, además de ser excelente psiquiatra, muy profesional, es amiga, así que vamos a poder hacer de estas charlas que en Santa Abuela nos gusta hacer, en la cual sentirnos cómodos, poder hablar, poder preguntar e irnos pensando. Esta semana estuvimos recolectando preguntas que hay gente que quiere hacer. Igualmente el tema de resiliencia va a seguir para la próxima semana. Después tenemos otra profesional con quien vamos a hablar, así que todo lo que se genere hoy va a estar bueno y nos va a permitir seguir reflexionando juntos y seguir pensando juntos. Gise, ¿nos puedes contar un poco qué es la resiliencia desde la psiquiatría? Bueno, la verdad que a mí me encantó el tema cuando ustedes me lo propusieron porque, bueno, me permite como de alguna manera ver las cosas más positivas de lo que tiene que ver con mi profesión, ¿no? Cómo lograr que las personas salgan, lo menos afectadas a lo mejor desde un transcurso sobre un trauma o el transcurso sobre una patología psiquiátrica. Bueno, mi experiencia es infanto-juvenil, como vos lo dijiste, o sea que yo atiendo niños y adolescentes, algunos adultos también. Este tema es algo que también traspasa un poco el trabajo diario, porque la resiliencia para nosotros, en lo que es salud mental, tiene que ver con la resiliencia emocional, o sea, con la capacidad de poder sobreponernos frente a un trauma, el que sea, y las herramientas que tenemos. Estas herramientas tienen que ver con rasgos de personalidad, con mecanismos cognitivos que hemos desarrollado durante el desarrollo, durante nuestro desarrollo evolutivo, y que nos permite salir como airosos de una situación traumática. Este es un proceso dinámico y complejo, no es un proceso simple, no es efecto, causa-efecto, digamos, sino es un complejo es bastante complejo, intervienen un montón de factores, pero un poco la propuesta de ustedes es hacer más hincapié tal vez en las cuestiones más neurobiológicas y orgánicas que tienen que ver con este tema. Eh, y vamos a partir de un concepto, o sea, no podemos hablar de resiliencia si no hablamos de neuroplasticidad. La neuroplasticidad es un concepto o un paradigma que aparece en que nuestro cerebro tiene la capacidad de generar nuevas neuronas, de generar nuevas sinapsis, de generar cambios a nivel molecular que nos permiten una adaptación posterior a una situación, a un trauma, a una noxa, a un estrés. Entonces, esta Perdóname, Gis, neuroplasticidad, qué es sí. eso que comentaste recién? Dijiste trauma y nombraste algo más. ¿Una noxa puede ser? Claro, noxa sería algo, por ejemplo, puede ser una infección, una enfermedad, algo que actúa como lesionando en forma más orgánica. Un trauma, digamos, tiene sus efectos orgánicos, pero es algo más una vivencia, ¿sí? También estaría dentro de lo que uno considera trauma, porque es algo que ocurre en forma inesperada, ¿sí? Y en forma abrupta, vamos a decirlo así. Es como una exposición a un estrés agudo. Eh, Cuando hablamos de resiliencia emocional, también hablamos de situaciones de estrés cotidianas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo nuestro cerebro, nuestro organismo, nuestra persona está expuesta a situaciones de estrés cotidianas que lo que van haciendo, van modificando o nos van sacando de esta homeostasis que tenemos siempre a una situación de alostasis, sería, de una necesidad de que nuestro cuerpo, nuestro organismo responda a esa situación de estrés. Eso es totalmente fisiológico, es dinámico y generalmente genera cambios positivos. El tema es cuando ese estrés es un estrés crónico que produce una hiperreactividad de un montón de sistemas y de funciones que hacen que esa homeostasis deje de estar.
o que estemos todo el tiempo en una posición alostática. Entonces empieza como a deteriorar eh, en cambios moleculares, ¿sí? Que estamos hablando a nivel químico, para decirlo más simple, o neuroquímico, cambios celulares, principalmente en las neuronas, y de ahí aparecen cambios cognitivos y conductuales. Generalmente el efecto que produce la exposición a un estrés crónico es, es la depresión, lo que nosotros llamamos depresión, pero también lo podemos anclar a otras patologías psiquiátricas donde uno tenga cierta vulnerabilidad a que esto aparezca, ¿sí? Este, entonces esto es importante a tener en cuenta en relación a lo que sería la ubicación orgánica de la capacidad de resiliencia. La capacidad de resiliencia está ubicada, vamos a decir, en el cerebro. O sea, nuestro cerebro comanda un montón de situaciones, comanda tanto todas las funciones vitales, ¿sí? Todo lo que sería cardiológico, eso lo comanda el cerebro, recibe todos los estímulos del ambiente y los analiza y los elabora, y además se autorregula, ¿sí? Cuando aparece alguna situación, como hablamos recién, de trauma, estrés, se autorregula generando con la plasticidad neuronal, o sea, generando nuevas conexiones, entre las mismas neuronas nuevas, o cambios moleculares que son necesarios. Entonces, eso nos va permitiendo este equilibrio del que estamos hablando. Un poco con ustedes hablábamos de esta, de cómo describirlo, cuando alguien es más vulnerable o cuando alguien es más resiliente, ¿no? Que lo hemos hablado en estos días. Entonces, hay situaciones, hay muchos factores que intervienen en esa vulnerabilidad. Nosotros vamos a hablar de los que ocurren más en forma orgánica, son por ejemplo, los genéticos, los epigenéticos, ¿sí? Aquí hay como una predisposición genética, nuestro genoma trae como información que te permite generar o producir patología psiquiátrica, y hay información que es más protectora, digamos, que a generar esas situaciones. Esta situación de estrés, ¿sí? De estrés agudo, puede producir cambios también, que son los cambios ambientales que interfieren en esta información genética que nosotros traemos. Y a eso se le llama epigenética, ¿sí? Digamos, hay estudios, casi todos los estudios están apuntados a esto, pero tiene que ver con que el ambiente modificaría ese ADN que nosotros traemos. Y lo modificaría en el sentido de por ahí nosotros tenemos una predisposición a ser resilientes, pero el ambiente de alguna manera interfiere y ese gen no se manifiesta, como que lo silencia. ¿Se entiende? Entonces, por eso es un mecanismo tan complejo. ¿Mm? Y de la misma forma puede afectar de manera positiva, digamos, o sea, una persona frente a un trauma, porque si entiendo bien entonces, para la resiliencia, a ver, para que se ponga en juego la resiliencia, tiene que haber un hecho que la persona experimente como traumático desde lo inesperado. Vos estás diciendo que en el contexto uno puede tener una predisposición a actuar de manera resiliente, pero que el contexto no te lo permita, ¿no? Como que te lo adormezca. Te lo adormece, sí. ¿Puede pasar al revés? Digo, ¿puede un contexto ayudar a generar resiliencia frente a un... Bueno, un poco hay algunos estudios que es lo que yo les contaba, que tiene que ver, por ejemplo, con la prevención de patología psiquiátrica grave. Hay una psiquiatra en Dinamarca que armó todo un programa de acompañamiento de niños en un contexto vulnerable para esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Pero su programa consistía en un acompañamiento desde el nacimiento hasta la edad adulta, con intervenciones específicas en relación a la patología, ¿sí? Que tenían que ver principalmente con disminuir la exposición a situaciones de estrés o a situaciones de desencadenamiento de la patología, acompañar a la familia y qué intervenciones desde la familia se podían hacer. Entonces eso
digamos, lo que hizo fue prevenir la aparición de brotes psicóticos tempranos, ¿sí? Lo que más impactó por ahí de ese estudio, que era interesante, era que mientras se hacía ese acompañamiento, el niño o el adolescente no desencadenaba síntomas psicóticos, pero en cuanto se quitaba ese acompañamiento, empezaron a aparecer algunas cuestiones premórbidas, que podían dar a entender que podía desencadenar un cuadro psicótico. Entonces, no tenía solamente que ver con la prevención, sino eran intervenciones que acompañaban a esa persona vulnerable. Yo lo que te diría, lo que podríamos decir es que la vulnerabilidad es algo que acompaña, digamos, principalmente lo que tiene que ver con genética, ¿no? Que nos acompaña toda la vida. Ahora, ¿qué hacer frente a esas situaciones desde el ambiente para generar algo más positivo, un ambiente positivo, un ambiente que sea optimista, para que a partir de ahí estas situaciones no se desencadenen y eso genera resiliencia, ¿sí? Eso le da herramientas para afrontar situaciones que tengan que ver con un estrés o un trauma. Mira, Gise, Bien. justo Ceres Consultoras, la licenciada Natalia Rodríguez, que después nos va a acompañar la semana que viene, también preguntaba qué estrategias desde la psiquiatría sirven para ayudar al desarrollo en nuestros niños en resiliencia. O sea, qué estrategias desde lo cotidiano existen para ir trabajando con los chicos la resiliencia. Mira, yo por ahí me parece importante entender que me- nosotros estamos hablando de un mecanismo bastante complejo, que es esto que decimos, ¿no? Que es un interjuego entre la capacidad de resiliencia o de neuroplasticidad y la vulnerabilidad, pero también tenemos que entender que estamos en un cerebro en desarrollo, ¿sí? Que generalmente donde la etapa perinatal y el primero y segundo año de vida son muy importantes en el desarrollo cerebral, principalmente en su volumen, y en las funciones más básicas intervienen en esa etapa. Eh, También es importante que la etapa desde los 0 a los 3 años es una etapa motora, donde todo lo motor empieza como a tener especificidad, entonces trabajar todo lo motor ahí. Y después toda la etapa del desarrollo del cerebro desde los 3 que es toda la etapa de primaria, desde los 3 a los 5 años, donde las funciones empiezan también a ser más específicas, donde empieza a aparecer el aprendizaje y la neuroplasticidad toma un rol muy importante, porque neuroplasticidad yo pondría igual aprendizaje, es la forma que tiene nuestro cerebro de aprender. ¿Sí? Entonces, es una etapa donde hay mucho movimiento, ¿sí? Movimiento interno, molecular y neuronal, de conexiones. Y después está la etapa de la adolescencia, que es una etapa bastante compleja porque ahí aparece lo que nosotros llamamos la poda neuronal. La poda neuronal digamos, es un evento, ¿sí? Del neurodesarrollo que tiene que ver con la muerte programada de algunas neuronas, o digamos, que ya no tienen importancia en esta etapa y el desarrollo de conexiones sinápticas y de crecimiento de otras áreas neuronales. Ahora, acá qué aparece es el interjuego entre el sistema límbico, que son las emociones, que son las formas de la afectividad, con la corteza prefrontal, que es el cerebro ejecutivo. Entonces, en esta etapa tenemos un cerebro ejecutivo todavía inmaduro y un cerebro emocional, vamos a decirlo así, que empieza a tener como más preponderancia. Y ahí aparece algo que es un interjuego más molecular que tiene que ver con todo lo que es el desarrollo sexual. Entonces, todo lo que es cómo impactan en eso las hormonas sexuales. Entonces, si nosotros entendemos que es un momento donde el cerebro tiene un desarrollo importante no solamente digamos, desde la tipificación, como que empieza a ser algo específico,
eso se traduce cognitivamente y conductualmente en lo que es el ingreso al pensamiento abstracto, vamos a decirlo así, al tener tus propias ideas, a tener tus propias creencias. ¿Por qué? Porque tiene que ver con eso, o sea, es ese interjuego entre esas emociones y ese cerebro que todavía está en etapa de desarrollo, que es la corteza prefrontal, importantísima. La corteza prefrontal es lo que nos hace a nosotros seres sociales, ¿sí? Que nos distingue de otras especies. Mariana Cabot preguntó cómo ayudar a nuestros hijos preadolescentes. Se ve, digamos, y esto yo me siento identificada con la pregunta. Bueno, yo voy a decir... cómo ayudar a nuestros hijos preadolescentes en resiliencia, porque bueno, digo, esto que vos hablabas, que yo desconocía, ¿no? De que neuronas que se mueren y vuelven y hay como un renacer hasta desde lo neurológico en la adolescencia. ¿Cómo hacer con el adolescente? Porque además en el vínculo con la madre, por ejemplo, y con los padres, es tan complejo en esa edad. Sí. ¿Cómo ayudarlos y que se dejen ayudar Sí. a acompañarlos o a darle estrategias justamente para ser resilientes el día de mañana? Bueno, hay algo muy importante. Yo te diría, por ahí lo que no hay que hacer primero, lo hice muy mal. Bueno, exponer ese cerebro a noxas, vamos a decir, tanto emocionales como tóxicas, como orgánicas, es importante, ¿sí? Como que este juego que empieza en la adolescencia, empezar a probar algunas cosas, bueno, tiene su efecto, ¿sí? O sea, eso como, porque si vos me decís que es lo más importante, es cuidar ese cerebro en desarrollo en ese momento, ¿sí? Tratar de evitar esa exposición. Pero sí me parece importante eh, qué respuestas también empezamos a dar, o sea, en ese momento, como hay que estimular un poco ese cerebro ejecutor. Bueno, me parece que hay que ponerlo como en acción. Y hay dos o tres cosas que son importantes en la adolescencia que tienen que ver con lo social, o sea, todo el estímulo social que sea necesario, tanto de vínculos más profundos o de vínculos afectivos, como la interacción social. Nosotros solemos ver que los adolescentes tienden a aislarse, a meterse dentro de un... Y bueno, eso tiene que ser para nosotros un llamado de atención, ¿sí? Porque es la etapa más social y de interjuego con pares. Y en ese interjuego con pares, bueno, ¿qué aparece? ¿No? ¿Cómo se regula? ¿Qué es lo que le pasa? Entonces, lo social es muy importante. El trabajo con el cuerpo, todo lo que tenga que ver con los deportes, con el estímulo tanto creativo como con el estímulo físico, es muy importante porque tiene que ver con incorporar, por ejemplo, conductas de autocuidado. Todo eso va a hacer que también empiecen a tener más conciencia de lo que es el cuerpo de uno, el cuerpo del otro, ¿sí? Digamos, más allá de que el trabajo con el tema de la sexualidad viene desde antes, ahí tiene como mucha importancia, ¿sí? Y dentro de lo que es lo social, también me parece que es importante el que se conecten con las necesidades de otro, ¿sí? El poder empezar a trabajar la empatía, el tener claro, ¿sí? Qué es lo que le pasa al otro, cómo ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Que lo hablábamos un poco, ¿no? Pero ese trabajo, imagínate, estamos en este cerebro en desarrollo, ¿no? Donde las emociones tienen como mucha preponderancia y lo cognitivo, lo ejecutor, está como más quedadito, digamos, ¿sí? O le cuesta más. Pero eso va a ayudar a esos cambios conductuales. Podemos hablar de diferentes niveles, ¿sí? Vamos a hablar desde, por ejemplo, la psicoterapia, vamos a decir, la psicoterapia produce cambios cognitivos y conductuales que van a producir cambios neuronales y cambios moleculares. Y en el caso de, por ejemplo, de la psiquiatría, lo que nosotros tratamos de hacer con la medicación, en el caso de una patología, es producir cambios moleculares, cambios neuronales y de los sistemas neuronales para producir cambios cognitivos y conductuales. Entonces, esa ida y vuelta,
¿sí? En el caso de un chico que no requiera un abordaje psicofarmacológico, porque no estamos frente a una situación de un trastorno psiquiátrico, pero sí de un paso por su adolescencia, me parece que es importante tener en cuenta estos tres puntos de los que hablamos, ¿sí? Eh, lo social, ¿sí? El estímulo social, ¿sí? El, el contacto con el cuerpo, los autocuidados y el registro también corporal, y ahí entra el deporte, entra la actuación, entra todo lo que ellos puedan elaborar o producir. Y después, ¿qué fue lo tercero que les dije? Ya me olvidé, La empatía. la empatía, Serían exactamente, 4. la empatía, ¿sí? El otro día, Eso, hablando de empatía, a raíz de la charla de Boris Cyrulnik, Estaba pensando. neurólogo, habíamos hablado ah, un poco entre nosotras, ¿no? Como del lugar que los adultos tenemos que tomar en este acompañamiento de los chicos desde sus primeros años de vida. Y a mí me gustó mucho, por un lado, esta idea que nos habías dado, que nadie se puede preparar para un trauma, porque justamente lo que el trauma tiene es que es inesperado. Entonces, bueno, nadie se puede preparar. Pero hablábamos sí que uno les puede como ir dando los ingredientes, como que bueno, de última para el momento de tener que atravesarlo, o como si fuese una cajita de herramientas, ¿no? Que uno, bueno, puede ir poniendo y el momento en que lo tenga que enfrentar pueda recurrir a eso. Y una de las principales que hablábamos era de esta empatía, eh, de la asertividad en la comunicación. A mí lo que más se me ocurre hablar cuando hablamos de preadolescentes y de adolescentes es estar abiertos al diálogo, y al diálogo sincero, y al diálogo abierto, y al diálogo desprejuiciado. Y cuando estaba pensando esto, cuando hablábamos de los preadolescentes, que flor de trabajo tienen los padres en esta época, preadolescencia y adolescencia, la importancia de estar enfocados en ellos y no en nosotros, ¿no? Y te iba a pedir, Gise, si podés hablar un poquito de esto del rol de los adultos en el acompañamiento, este cuidado de los hijos, de todo lo que es la teoría del apego, que habla un poco Boris Cyrulnik. Cómo poner el ojo y el foco en el desarrollo de nuestros hijos para poder darles estas herramientas, para que el día de mañana, este despegue del que hablábamos el otro día, ¿no? Del rol de los adultos, como prepararlos para cuando ellos se tengan que enfrentar, que no va a ser evitarles los problemas, ¿no? Sino como fortalecerlos. bueno, a mí me parece, lo más importante es la posición que tengamos como padres, digamos, de dónde nos paramos, digamos, eso para mí es fundamental, dónde nos paramos, si vamos a ser padres presentes, afectuosos y cariñosos, pero firmes también en las propuestas y abiertos. No es fácil, ya les dije cuatro cosas que para nada son fáciles, pero me parece que hay que hacer todo un trabajo previo, ¿sí? Que es correrse de los lugares comunes, de esto me lo hace a mí, está enojado conmigo, digamos, salir como de ese lugar y poder pararse en un lugar donde, bueno, esto qué le está pasando al otro en ese, digamos, tener incluso empatía con nuestros hijos, vamos a decirlo así. Eh, en relación a los primeros años de vida, lo más importante es, eh, como mamá y como papá, dónde nos paramos en ese rol materno. Si esto es algo que, digamos, si es que lo tengo pegado a mí y está todo el día y ya le hago todo y no estimulo sus capacidades y sus funciones de acuerdo a su edad, digamos, y seguir dándole todo digamos, y no logrando que él vaya construyendo, o él o ella, que vayan construyendo de a poquito sus gustos, sus identidades, lo que ellos necesiten. Pero es muy importante la posición, digamos. Siempre una mamá y un papá inseguros, una mamá y un papá que tienen un discurso ambivalente, siempre va a generar mucha ansiedad, mucha ansiedad y mucho inseguridad. Entonces, eh, yo hay algo que uno puede afrontar un montón de dificultades que tengan los hijos,
pero lo que les va a acompañar siempre es la autoestima. La autoestima es algo que se construye de a poquito, día a día. ¿Sí? Y no es que algo que va, bueno, no importa la autoestima, lo reto, lo hago, y después vemos cuando sea grande cómo lo trabaja en terapia. Bueno, no sería el caso, ¿no? La autoestima es algo que se construye desde el momento cero, ¿sí? Y que tiene que ver con eso, con la posición materna y la posición del grupo del padre también, vamos a incluirlo a papá acá también, ¿sí? Esa posición frente a las demandas, lo que al chico le pase o lo que al niño le surja como situación a resolver. Eh, Cuando todo va bien, eso uno, cuando las cosas empiezan a parecer un poquito más complejas, uno ahí se empieza a hacer un poquito más de pregunta y puede como empezar a entender qué es lo que le está pasando en el desarrollo a ese niño. Eso por un lado. Por otro lado, no sé si contesta la pregunta y si quieren agregar algo más está bien. Eh, Siempre estas cuestiones en el apego que han fallado a lo mejor en las primeras infancias genera también vulnerabilidad, ¿sí? Ya no tanto, ya tiene que ver, obviamente nosotros traemos un ADN, un gen, o los genes que nos permiten afrontar o desarrollar un montón de características, y tenemos un ambiente que va interviniendo en esta cuestión. Eh, Siempre recordemos que la ansiedad sostenida o la angustia sostenida va a generar cambios biológicos y moleculares. Que generalmente lo que hacen es, en esta parte del cerebro que hablábamos recién del cerebro emocional, ¿se acuerdan los adolescentes? Bueno, Sí. toda la parte de lo que es el giro dentado, toda la parte que tiene que ver con el hipocampo, que es una parte del cerebro que tiene que ver principalmente con la memoria, pero tiene un montón de otras funciones, es ahí donde más se generan neuronas nuevas, ahí la neurogénesis está como más presente, y es la más afectada en las situaciones de estrés crónico, ¿sí? Entonces, por ahí, para nosotros, un adulto, un trauma, un estrés crónico tenga que ver con una sobreexigencia laboral, en el niño, un estrés crónico puede tener que ver con fallas en en el cuidado, digamos, con un apego, como el que hablábamos recién, ambivalente, o con un apego de otro tipo, o descuidado, o no presente. Entonces, eso genera mucha ansiedad y produce muchos cambios moleculares, ¿sí? Y vamos a tener un montón de sustancias que nosotros mismos generamos en el organismo, que aumentan nuestra vulnerabilidad, y un montón de sustancias que ayudan a la resiliencia. Este, por O sea que ejemplo, sí, perdóname, la resiliencia se construye y se puede construir desde muy temprana edad. sí, sí, son esto que estamos hablando, esto de preparar, digamos, no es que no tiene que ver con prepararnos para un trauma, ¿sí? Sino tiene que ver con desarrollar un montón de estrategias que frente a un trauma nos van a servir en forma positiva. Sería Ok. así, ¿se entiende? ¿Mm? Sí, perfecto. Eh, y aparte es muy difícil decir que nadie va a pasar por una situación traumática, porque a veces eso tiene mucho que ver, digamos, con lo social, con el ambiente, con, bueno, la vida de una persona son muchos años, entonces uno no puede decir no va a tener situaciones traumáticas. Y hay situaciones traumáticas, digamos, a veces esta situación de ser resiliente frente a una situación traumática también te prepara de manera positiva para unas situaciones posteriores. Y como que uno se va a parar, digo, desde otro lugar, sería ese cambio conductual. Pero Eso a mí también, me encantó, G, que nos explicaste el otro día, porque nos gustaba la idea de desbanalizar un poco la idea de la resiliencia, ¿no? La resiliencia no es soy feliz, nada me importa, sonrío. Bueno, mismo el título de Boris Cyrulnik es el dolor es inevitable, el sufrimiento no, ¿no? Como digo, la resiliencia no se basa en no sentir las cosas o pasar por alto y siempre sonreír y agradecer a la vida. Bueno,
en esta construcción, perdón, se me aparecieron por el comedor y me distraje. En esta construcción de la resiliencia, nos gustaba la idea de explicar toda esta parte neuronal para entender que es algo que va mucho más allá de una actitud. Y me gustaba que la otra vez nos habías contado que hay pruebas de cómo se modifican la estructura neuronal a partir de una actitud resiliente. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Mira, por ejemplo, acá siempre hay que como tener en cuenta que estamos hablando como de dos puntos opuestos, lo que sería el estrés crónico y los cambios que eso produce, y la resiliencia, ¿sí? Entonces, como serían dos puntos contrapuestos. Em, Hay algo que a mí me pareció súper interesante, que es que frente a pacientes o personas que tenían un cuadro depresivo, una depresión mayor, que aparece por ahí no solamente la mirada de sí mismo, del otro, del mundo y del futuro como algo negativo, había pruebas donde se exponía a esas personas que tenían estas características, por ejemplo, ponían una cara alegre y una triste, después la sacaban y tenían que decir dónde ponían un punto en alguna de las dos funciones y siempre tendían a ponerla en la cara triste, como una facilitación, ¿sí? A las imágenes más negativas y eso también explica por qué la facilitación para ideas negativas o ideas del mundo negativas, ¿sí? Como una característica típica de las personalidades depresivas, vamos a decir. Una personalidad resiliente es lo opuesto, ¿sí? Tendría una tendencia a ser optimista, o sea, a ir y buscar la cara alegre. Entonces me parece que el gran desafío es este, ¿sí? Es poder tener ese sesgo optimista en la mirada, que no quiere decir no ser crítico, que no quiere decir no hacer una evaluación objetiva, sino quiere decir, bueno, quedémonos con la parte que nos va a permitir salir adelante y crecer, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tiene que ver, ese sesgo optimista es un marcador de alguna manera de la capacidad resiliente, ¿sí? Y Porque ser, nos digamos, permite tomar ese camino, no tomar el otro, ¿sí? no, ¿Sí? Que no pensaba dejan de entonces que ser, la, perdón, Luz, quiero decir que sí, no dejan de ser distorsiones cognitivas, digamos, es como la mirada, vamos, de la mirada subjetiva de cada uno del mundo. Bueno, si tu mirada subjetiva del mundo es negativa, y seguramente hay que trabajar un poquito más esa resiliencia. Si tu mirada subjetiva sobre el mundo, sobre lo que te pasa a vos, es más, tiene un sesgo optimista, que no quiere decir que no sea crítico, que no sea objetivo, pero es más optimista, seguramente vas por un camino un poquito más resiliente. ¿Se entiende? sí, sí, no, Eh, yo lo que pensaba es que, digo, a veces, y volviendo un poco a lo que decía Andy, ¿no? Que esto de la resiliencia, porque hay la felicidad y qué sé yo, en realidad el ser resiliente hasta partiría desde el dolor, ¿no? sí, Porque digo, tengo un trauma o hay algo que me duele, sea orgánico, digo, desde un accidente hasta una cosa más cotidiana, como me dijiste, pero tengo que pasar por el dolor. O sea, el dolor me tiene que atravesar para poder ser resiliente. sí, claramente sí. Porque digamos, porque volvemos a esto que hablábamos de la homeostasis y de la alostasis, ¿sí? Mm, Si yo estoy en una homeostasis constante, nunca voy a estar exponiendo ese sistema, ¿sí? A cambios, ¿sí? Lo que pasa es que esos cambios o son positivos o son negativos. sí, claro. ¿Se entiende? Sí, O sea, sí. ¿qué tiene más peso ahí? Si yo me expongo a un cambio que es sostenido en el tiempo, ¿sí? Y no lo modifico, y esto me parece re importante para todos los que estamos expuestos a un estrés crónico, tener claro esto, ¿sí? Que se producen, no, que se producen cambios físicos y cambios cerebrales frente a la exposición al estrés crónico, que después hay que revertir de alguna manera, y a veces esa implica a lo mejor tomar una medicación que nos ayude, y de hecho muchos de los estudios sobre psicofármacos tienen que ver con apuntar
a trabajar sobre estas sustancias que se generan, ya sea a inhibirnos o a tratar de que actúen menos, como a estimular las que son beneficiosas, para poder lograr revertir esto que está ocurriendo desde forma orgánica. O sea, que el estrés no es algo que nosotros que decimos, ay, estoy estresado, ¿sí? Que es un poco esto que como, bueno, soy resiliente porque soy feliz. No, son dos situaciones en donde hay un interjuego, ¿sí? De exposición frente a situaciones o traumáticas y cómo respondo frente a eso, ¿sí? Y cómo no me ayuda el andamiaje que yo traigo, ¿sí? Desde lo orgánico, desde que tiene que ver, que tiene su correlato cognitivo y conductual para responder a esta situación, ¿sí? Nos gustaría, Gise, para ir cerrando, nos quedaron Sí, dos preguntas sí, más. Una en referencia al sistema educativo, que ahora te la vamos a hacer, y la otra pregunta creo que era de Juan José. Sí, de Juan José, sí. ¿Cuál? Que sí, decime la de Juan José porque en realidad era para dar un poco de chivo para la próxima charla. Sí, Juanjo nos decía qué se necesita para ser una persona adulta resiliente, qué es lo que necesitamos para ser resilientes. A Juanjo en Eh, realidad lo vamos a invitar al próximo sí, capítulo, que es con la ya, licenciada Natalia Rodríguez. Eh, exacto. pero bueno, en esto, bueno, yo Gise, ¿qué podrías decirnos? lo que se necesita es ser menos vulnerable, ¿no? Digamos, es haber podido, como de alguna manera, digamos, hay cosas que son que no se pueden cambiar por ahí, que tiene que ver con lo genético que uno trae, pero sí cómo impacta lo ambiental, sí es importante. Entonces, tal vez la propuesta para hacer una es generar menos vulnerabilidad, ¿sí? Y frente a situaciones de trauma o estrés, tomar esto de lo que hemos hablado, ¿no? De cómo ser, de cómo responder. Si yo puedo responder a partir de seguir exponiéndome a esa situación, a ese sufrimiento, ¿sí? O darle un vuelco. A mí me parecía tres cosas, como dijimos, en los adolescentes, en los adultos también. El tema de la creatividad, ¿sí? El tema del cuidado del cuidado del cuerpo, ¿sí? Cuando yo hablo de autocuidado, también tiene que ver con registrar los cambios corporales que ocurren frente a ciertas situaciones, ¿sí? No está bueno que no nos demos cuenta que estamos contracturados, no está bueno que no nos demos cuenta que tengo un dolor puntual en algún lugar y no le doy bolilla, ¿sí? O sea, desde lo corporal, desde esas cuestiones, como también el sufrimiento psíquico que produce estar frente a una situación de estrés, que a veces tiene que ver con sentirse embotado. Bueno, lo más típico e inespecífico con los dolores de cabeza, vamos a decirlo, como decirlo así, bueno, poder registrar estas situaciones corporales y revertirlas, y el tema de la empatía, digamos, la creatividad, con el tema del cuerpo también el ejercicio. El ejercicio físico es espectacular y fundamental para hacer estas modificaciones porque generan y liberan un montón de sustancias que son beneficiosas y que son resilientes, ¿sí? Entonces, que estimulan esta resiliencia, ¿sí? Ujú. Y con respecto a la creatividad tiene que ver también frente a una situación creativa uno está generando nuevas conexiones, nuevas neuronas, sale, en el caso del adulto, sale de ese lugar de confort, ¿sí? Y por ahí se pone en una situación alostática pero beneficiosa. Entonces, esos cambios que se producen químicos y neuronales tienen que ver con esa situación creativa. Estoy hablando de música, de baile, de pintar, de dibujar, ¿sí? Ujú, Entonces, si vos me decís como, y la empatía, el poder entender al otro, ponerse en los zapatos del otro. ujú, Entonces, estas tres situaciones me parecen importantes a tener en cuenta como adulto, para ser un poco más resiliente. ujú. Y frente al aprendizaje, Silvia Pando también nos preguntó qué hacer desde la educación para fomentar y generar resiliencia en los niños y adolescentes. En realidad, nosotras estuvimos hablando mucho sobre educación emocional y también sabemos los que trabajamos en educación que
hay como una cosa de moda en que todos trabajamos sobre educación emocional y en realidad es algo mucho más profundo, donde los docentes nos tenemos que capacitar fuertemente en lo que es educación emocional, que no se trata solamente de hoy tengo carita triste, hoy tengo carita contenta, sino en hacer intervenciones áulicas, en las praxis áulicas, que realmente hagan que nuestros alumnos y nuestros chicos puedan descubrir qué es lo que le pasa corporalmente con una emoción, poder ponerlas en palabras, poder enseñarles a regular las emociones. Es un trabajo muy profundo el de la educación emocional. Y bueno, un poco lo habíamos como hablado entre las tres, desde estas tres miradas, ¿no? Desde la praxis áulica, desde el gabinete psicopedagógico, y lo que nos interesaba es saber desde lo psiquiátrico A ver, cómo trabajar el en este, aprendizaje. claro, en este punto me parece, digamos, tomemos el concepto teórico de neuroplasticidad igual aprendizaje. O sea, Sí, la única forma de generar un aprendizaje es que uno esté estimulando en forma adecuada y correcta ese crecimiento neuronal. Si vos expones a un chico a una situación de estrés, la que sea, ¿sí? Estrés crónico, por ejemplo, bueno, ese aprendizaje no se va a dar, ¿sí? Entonces hay un concepto que me pareció súper interesante de Boris, que es la ralentización, mm, ¿no? Es básicamente para nosotros los argentinos bajar un cambio, ¿sí? ¿No? Es decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿Qué está pasando con esto? Digamos, y empezar a hacer intervenciones, como vos decís, que sean adecuadas para esa velocidad de aprendizaje que generalmente es diferente en cada chico y en cada edad. Entonces, ese concepto, desde lo que es el aprendizaje, me parece lo más importante. Digamos, yo creo que esto está totalmente anclado con lo que ustedes hablaron la semana pasada de inclusión. Pero no solamente con los chicos que tienen alguna dificultad, sino con cualquier chico que está en un proceso de aprendizaje. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de ralentización, tiene que ver con incorporar este, actividades que tengan que ver con estimular otras áreas. ¿Sí? Y ahí aparece otra vez esta tríada, la creatividad, el cuidado del cuerpo, ¿sí? Y la empatía. Entonces, son tres cosas que se pueden trabajar con aprendizajes menos sistematizados, tal vez, ¿m? Que tengan, que incorporen mucho más lo lúdico, ¿sí? Pero básicamente que tengan, que sean más lentos, ¿sí? Esa, digamos, porque una vez que entra ese aprendizaje, uno puede decir, bueno, vamos a la repetición, taca, 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 y sea, digamos, y a los que más le cuesta, a los que menos le cuesta, bueno, ahí puede haber como una diferencia en esa dinámica. Pero si no le entró, ¿sí? Si no entró sí. desde un concepto, desde una idea, desde una actitud, desde, digamos, no tiene mucho sentido. Entonces, tal vez la característica desde el aprendizaje sería abocarnos a encontrar las estrategias adecuadas para que ese chico incorpore lo que yo estoy queriendo que incorpore, ¿sí? Y Yo ahí, siento bueno, que se vuelve al mismo punto del que hablábamos antes, ¿no? De dónde tenemos el foco puesto. En el momento en que las medidas educativas tengan puesto el foco en los niños y en las Tal niñas cual. y en lo que, perdón por hablar genérico, en los niños y las niñas, creo que ahí se va a lograr, ¿no? Esta ralentización y cómo en cada una de estas charlas que venimos teniendo sigue apareciendo el tema de la empatía como absolutamente necesario. La mirada en el otro, la mirada siempre puesta en el otro, lo que el otro necesita, en cómo puedo ayudar, en cómo puedo generar estos procesos, me parecen cada vez más importantes. Y además uno se Así, nutre del otro. tal Digo, cual. uno, además de tener la mirada en el otro por la ayuda y por la empatía, es que con el otro aprendo y del otro aprendo. Desde muy temprana edad, desde la niñez, hasta nosotros adultos, ¿no?
¿Cuántas veces uno se encuentra con el otro y aprende del otro y con el otro? Me parece que es... Igual Boris también nos dijo que no podemos ser todo altruismo, así que otra vez Es verdad, es verdad. otra vez Es el verdad. equilibrio complejo. Pero bueno, por eso me parece importante cuando nos centramos, o por eso yo hago mucho hincapié en la creatividad y en el cuidado corporal, ¿sí? Porque me parece que si eso no está, lo tercero tampoco puede aparecer. Y la creatividad en el adulto, viste, como que se va perdiendo. Como, bueno, la creatividad son cosas de los más Y, chicos, de los adolescentes. Los adultos, algunos nos damos un gustito acá de vez en cuando, pero no lo sostenemos en el tiempo. ¿No? y Como además, que, ¿sabés qué tiene? Cuando uno se sale del lugar común y se pone y se expone a tener que aprender algo que nunca se le ocurrió que podía hacer, también entendés qué le pasa a otro, ¿sí? ¿Qué le pasa a tal otro cual, con un aprendizaje nuevo? ¿Sí? tal cual. Yo no quiero dar ejemplos personales, pero digo, a mí me pasó personalmente, digo, cuando yo me puse en una situación de tener que aprender algo que para mí no era un lugar común, pude entender la frustración, el enojo, ¿sí? El desgano, bueno, mejor no voy, bueno, si llueve no voy, ¿sí? Entonces, me parece que también ayuda a la empatía, ¿entendés? Porque primero lo entendiste en vos. Siempre me acuerdo de un director del colegio que, bueno, siempre me acuerdo, pero lo tenemos súper presente. Juan siempre ofrecía a los papás al ingresar a primer grado que se animen a ir al patio y en el medio del patio Es verdad, arrodillarse. es Y verdad. que cuando hagan ese ejercicio iban a entender todo lo que vivía cada una de sus hijas y sus hijos al momento de empezar primer grado. Que cuando lo veas a 1 metro, todo un patio lleno de niños. Y, y me gusta esta idea de pensar en la tríada de empatía, creatividad y cuidado de uno mismo, también no con esta idea de trípode, bueno, no puede faltar ninguna de las tres. No puede faltar la empatía hacia el otro, el cuidado con uno mismo y la creatividad para sacar lo mejor que se pueda de cada una de las Para situaciones. estar sostenidos, ¿no? Me sonaba como esto que vos decías, equilibrio. Mm. Sí, me gusta. Bueno, Gi, Está, siempre es lindo encontrarse con vos. obvio, por supuesto. Eh, Las extraño es, yo también. es lindo, te agradecemos de corazón esta intervención que nos hizo pensar, que nos hizo reflexionar, que yo personalmente aprendí un montón. Así que bueno, yo quiero agradecerte. Santa Abuela quiere agradecerte, pero seguro que Andy va a decir algo porque ella me encanta cuando habla Andy. Ay, qué son. No, yo me quedo pensando en que si vamos a hacer una mirada resiliente o de ejercicio de la resiliencia de este tiempo de pandemia, qué bueno que nos haya tocado ralentizar, ¿no? Como nuestros procesos, encontrarnos con cuestiones del día a día más básicas, encontrándonos con nos mismos, con este tipo de charlas, hacernos estos espacios para pensar. Así que no, me sumo absolutamente al agradecimiento de Luz. Me encantó hablar con vos, me encanta cada vez más conocerte y aprender mucho. Así que muchas gracias. Y como siempre le decimos al público que tenemos, que esta charla hace 2 horas que estamos sentadas acá charlando, van apareciendo maridos, hijos, acá en Argentina ya sería hora de almorzar, nadie está almorzando en este momento de grabación. Obvio. Pero cada charla nos lleva 2 o 3 horas de disfrute y de aprendizaje, así que no es para nada altruista lo que hacemos en Santa Abuela, es puro cuidado de uno mismo, nosotras lo hacemos para nos hace nosotras bien. en realidad. Sí, Sí. tal cual. Totalmente. Bueno, Bueno, gracias. un beso Gracias a grande. ustedes por invitarme. Las quiero. Por favor, Nosotros a vos. Chau, chau. adiós.